Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañas aquí en Ciudad Viva en Radio 1000. Y el día de hoy te quiero invitar a que hagamos un paseo allá por la zona del sur de la Ciudad de México. Muchas personas tomamos esta calzada de Tlalpan que nos lleva a este lugar bien especial y generalmente pues no hacemos escala, casi todos tomamos esta avenida de Tlalpan solamente de paso, la vemos cuando venimos de Cuernavaca, cuando venimos de Acapulco, a lo mejor nos sirve como paso para llegar a Xochimilco. Pero, ¿alguna vez has visitado el centro histórico de Tlalpan? ¿Alguna vez te has dado la oportunidad de conocer la gran cantidad de áreas verdes que tiene? Los volcanes te miran asombrados, desde la villa hasta el Nuevo Pedregal. Y por las noches que estás iluminado, pareces encantado. México, Distrito Federal. Pues si no es así, yo te invito a que el día de hoy, cuando acabe el programa, te vayas allá a recorrer, sobre todo ahora que está tan bien conectado. Anteriormente, en la época virreinal, era difícil, muy difícil llegar a Tlalpan. Decían por ahí que la gente lloraba cuando tenía que despedirse de la Ciudad de México porque se iban a Tlalpan a vivir, porque era bastante alejado de la ciudad. Inclusive, se cuenta que ya durante el México independiente también era de difícil acceso el lugar. Sin embargo, yo creo que esto es lo que conserva mucho de la belleza de este espacio. Actualmente tú puedes llegar a esta zona de Tlalpan a través del metro o también del Metrobús. Hay una estación del Metrobús que se llama Fuentes Brotantes. Parque Nacional de las Fuentes Brotantes. Es un espacio natural de gran belleza que se ubica al sur de la Ciudad de México y como característica principal preserva todavía algunos pocos manantiales que brotan de las faldas de la Sierra del Ajusco, de suelo volcánico. Estos manantiales surgen en el fondo de la barranca que conforma este lugar, alimentando un pequeño lago que se encuentra rodeado por una frondosa vegetación que alcanza a cubrir el fondo de la barranca. Fue declarado Parque Nacional el 28 de septiembre de 1936, sobre parte de los terrenos que conformaban el rancho Teochtihuitl y la barranca donde se originaban varios manantiales que le dieron fama de extraordinaria belleza al lugar. Y esta estación te deja precisamente en este parque de las Fuentes Brotantes, del que vamos a hablar más adelante. Pero si no tienes acceso al Metrobús, también puedes llegar en metro. Llegas al Metro General Anaya y ahí tomas un camioncito que te deje en la zona de hospitales de Tlalpan, ahí en la esquina de San Fernando y Tlalpan, y ahí vas a poder caminar ya hacia la ex hacienda de Tlalpan, a la calle de Magisterio Nacional, que es una belleza, y ya vas recorriendo, descubriendo lugares como la Casa Chata, el Templo de San Agustín de las Cuevas, su Plaza Mayor, que es todo un zócalo completito, claro, en dimensiones más pequeñas, pero tiene todos los elementos de una Plaza Mayor, tiene su edificio delegacional con unos murales increíbles que te hablan de la historia de Tlalpan, desde la época prehispánica, desde que se funda Cuicuilco como asentamiento, y también va hablando de toda la historia de los juegos y la tradición que tiene Tlalpan, que es bastante interesante. También ahí muy cerca está la Casa de Cultura, la Casa Frisac, esa Casa Frisac que a muchas personas que hemos visto esta película de Chucho el Roto, bueno, Frisac luego nos suena el nombre, ¿no? Este apellido de Frisac. Además vas a descubrir la Casa de Moneda. Te invito también a que visite los portales, que son una belleza. Puedes tomar un tranvía pequeñito que pasa por ahí y hace recorridos. Entonces hay muchas cosas que ver en Tlalpan, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que descubrir, y de esto vamos a ir platicando poco a poco. Pues vamos a hablar primero de qué significa Tlalpan.
Tlalpan. Algunos de los pobladores más antiguos de San Agustín de las Cuevas lo conocen, entre otros nombres, como el Pequeño Vaticano, porque en él se establecieron conventos, seminarios, la Universidad Pontificia, sanatorios y hospitales. No resulta extraño ver enormes predios que ocuparon las huertas que antaño caracterizaron a Tlalpan, poblado situado en las faldas del Cerro del Ajusco. Tlalpan significa tierra firme o sobre la tierra. Su historia se remonta a los años 1500 y 1200 a.C., cuando una serie de aldeanos decidió establecerse en las faldas del Ajusco y fundar Cuicuilco. En la época virreinal, la región de Tlalpan tuvo como cabecera la población de San Agustín de las Cuevas, nombre tomado del santo patrono a quien se dedicó el templo principal, y lo de las cuevas fue el resultado de la erupción del volcán Xitle, que originó numerosas cavidades en los alrededores. Tlalpan está ligado a muchos momentos históricos del país y de la capital. Por ejemplo, el cura José María Morelos y Pavón estuvo prisionero aquí en 1815, camino a ser fusilado en Ecatepec. Más tarde, en 1827, Tlalpan se convirtió en la capital del Estado de México. Se incorporó a la era del progreso en 1869, tras recibir los primeros trenes de vapor, y el tranvía eléctrico se inauguró el 21 de octubre de 1900, cuyo recorrido del Zócalo a Tlalpan tomaba poco menos de una hora. Tlalpan significa lugar en tierra firme. Cuando hablamos de estos asentamientos prehispánicos, pues pensamos mucho en México Tenochtitlán, en Azcapotzalco, por ejemplo. También pensamos en las zonas que estaban a la ribera del lago, a la orilla del lago. Sin embargo, Tlalpan fue un asentamiento que siempre estuvo en tierra firme. Se habla que los primeros habitantes de esta zona de Tlalpan fue precisamente la gente que llega a habitar Cuicuilco. ¿Tú ya te diste una vuelta por esta zona arqueológica? En voz de Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo. Bueno, Cuicuilco es uno de los primeros centros urbanos que se dan en la Cuenca de México. Digamos que su cronología va más o menos del año 600 antes de nuestra era, imagínate, hasta el año aproximadamente 200 antes también de nuestra era. Lo importante es que Cuicuilco llegó a ser quizá el sitio más grande en aquel momento y quizá más poblado. Se han podido hacer excavaciones, se han encontrado toda una serie de vestigios de cerámica, entierros de quienes habitaron aquí. Debieron tener sus campos de cultivo, sus casas, y por lo general se piensa que Cuicuilco es únicamente este monumento impresionante, circular, ¿no?, de más de 100 metros de diámetro, al cual se accedía por rampas a su parte superior. También hay otros edificios que se han excavado y esos están al otro lado de Insurgentes, y allí se han encontrado edificios, digamos, cuadrados e inclusive uno de barro. El primero que va a excavar aquí, y con las dificultades de que este sitio fue cubierto por la lava, como luego ya vamos a ver, fue Byron Cummings en 1923. Cummings era un investigador, un arqueólogo de la Universidad de Arizona, y Gamio lo invita, don Manuel Gamio, un gran arqueólogo, a que venga y haga excavaciones aquí. Y él es el que se va a dar cuenta de la importancia, pues, de este gran centro. Hay un pequeño volcán aquí cerca, llamado el Xitle, el cual seguramente estaba con bastante actividad en aquel momento. Y el volcán, pues, ha de haber empezado a crear movimientos de tierra, fumarolas, todo lo que va a provocar una gran erupción, ¿no? Se ha encontrado entre la cerámica que Cummings encuentra dos figuritas, por ejemplo, en barro, del dios viejo y del fuego, ¿no?, que se le representa sentado, encorvado, como un anciano, ¿verdad?, y con un gran brasero en su espalda. Este brasero, pues yo pienso que representa el volcán. Ese es Dios viejo y del fuego. No es otra cosa más que el volcán al cual están rindiendo culto en virtud de que, pues, les ha de haber impresionado eso.
veces en este ir y venir todos los días pasas a un costadito ahí de la zona arqueológica de Cuicuilco, pero pocas veces nos detenemos. Yo te invito a que entres a esta zona arqueológica. Es pequeñita, sí, es muy pequeñita. Sin embargo, la riqueza que tiene es bastante interesante, ya que Cuicuilco se considera el asentamiento prehispánico más antiguo del Valle de México. ¿Por qué? Se dice que los habitantes de Cuicuilco primero eran grupos nómadas que se vuelven sedentarios al llegar a este espacio, y es ahí en Cuicuilco en donde desarrollan agricultura. Ahí en la agricultura empiezan a sembrar y también empiezan a utilizar un sistema de riego, además de empezar a sembrar en terrazas, es decir, diferentes desniveles, lo que les permite aprovechar el agua y el espacio. Este asentamiento prehispánico, que se dice se establece 400 o 500 años antes de Cristo, va a ser de los primeros lugares de los que se tiene historia aquí en el Valle de México, que ya tienen una estructura clara, establecida, y van a tener que desocupar este espacio, se van definitivamente cuando el volcán Xitle hace erupción. Tienen que abandonarlo. Curioso, en este espacio de Cuicuilco se veneraba a un dios que era Huehueteotl, que es precisamente este dios anciano, este dios del fuego, este dios anciano, y ahí cuando se da la erupción del Xitle lo tienen que abandonar. Actualmente, cuando tú llegas a visitar Cuicuilco, lo que destaca definitivamente es el basamento circular que tienen en la parte central. Yo te invito a que lo visites porque es bien interesante. Dan visitas guiadas, tiene un pequeño museo de sitio y ahí vas a encontrar detalles muy diferentes de otras zonas arqueológicas. Entonces entras, puedes conocer este museo de sitio muy interesante con piezas que se han encontrado en el lugar, y además se habla de esta erupción de este volcán Xitle. Erupción del Xitle. El volcán Xitle se encuentra en las faldas del Ajusco, en el Distrito Federal. Es un volcán con forma cónica y base redonda. Entre el año 200 a.C. y 200 después de Cristo, el Xitle hizo su última erupción. Es un volcán que entra en la clasificación de cono de escoria y el tipo de vulcanismo es denominado monogenético, que se refiere a que solo entró en erupción una sola vez, que fue hace aproximadamente 1600 años. Entre las principales consecuencias de esta erupción está la formación del Pedregal de San Ángel, en el sur de la Ciudad de México, así como la zona en la que reside Ciudad Universitaria. Cuicuilco, que constituía una de las ciudades-estado más refinadas de Mesoamérica, fue uno de los lugares que la lava de Xitle cubrió y destrozó por completo. Que va a marcar precisamente esta zona del sur de la Ciudad de México para que sea una zona pues muy firme, en la que dicen en ocasiones no es necesario ni siquiera poner cimientos fuertes en las construcciones porque todo es piedra. Esta erupción del Xitle va a dar origen precisamente al nombre que más adelante se le va a dar a Tlalpan, que va a ser San Agustín de las Cuevas. La gente, hablaba de estos espacios, le decían inclusive a esta zona del sur el mal país, porque como solo era piedra volcánica, pues no había nada, nadie quería ir para allá. Decían, pues es que allá no se puede sembrar, todo es piedra, no se puede, no hay agua, no hay nada. Entonces así le llamaban en los libros, inclusive en el de Rivera Cambas, Manuel Rivera Cambas, se habla del mal país. Allá se iban a esconder los ladrones, las bandas de asaltantes, se escondían allá en el mal país, en la zona de Tlalpan. ¿Por qué? Pues porque nadie quería llegar a este lugar. Con el tiempo, después de esta erupción del volcán Xitle, cuando la lava cae, pues se empieza a secar, y al expulsar estos gases que tiene que expulsar la lava para ser liberada, se crean las cuevas, muchas cuevas, una gran cantidad de cuevas alrededor de esta zona, y estas cuevas, ya cuando llegan los conquistadores, los evangelizadores, le van a dar el nombre de San Agustín de las Cuevas. Pero vamos a seguir platicando de muchos secretos que se encuentran aquí en la zona de Tlalpan, en el centro, en cuanto regresemos. Estás en Ciudad Viva, en Radio 1000. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras.